Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola a Pues todos. Buenas tardes. bueno, arrancamos esta sesión. ¿Qué tal? Mi nombre es Viviana González, profesora de la Universidad de Guadalajara, consejera del equipo académica del equipo Enactus Cuballes. Me honra representar a la Universidad de Guadalajara en esta ocasión en el marco de la competencia nacional Enactus 2020, que se celebra de manera virtual y específicamente en este pequeño espacio llamado Enactus Talk, donde tendremos una charla muy interesante con el vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo MAVE. Pero antes, déjenme mencionarles que la Universidad de Guadalajara tiene una larga trayectoria cumpliendo con una de sus principales misiones, como es la vinculación después de la docencia y la investigación. Prueba de este interés, la Universidad de Guadalajara cuenta con la unidad de centros de emprendimiento e innovación dirigido por la maestra Gabriela Villanueva, que incluso ayer estuvo en una de estas charlas con nosotros. Ella tiene como principal responsabilidad vincular los esfuerzos de las universidades con los sectores. Se debe reconocer también que a las principales autoridades de la universidad, junto con las autoridades de cada campus de la red universitaria que han adoptado la tarea de formar a emprendedores como una respuesta a la necesidad de contar con líderes proactivos que resuelvan problemas en cualquier esquema organizacional. Y si hablamos específicamente de la trayectoria que ha tenido la universidad con el emprendimiento social, este tiene su propia historia. Pero bueno, el emprendimiento social busca resolver problemas sociales y ambientales con modelos de negocios. Y como por ejemplo, la Universidad de Guadalajara desde el 2004 está trabajando con Enactus. Y es grato mencionarlo, que ha representado a México en 7 copas mundiales del programa Enactus. Si me preguntan qué es Enactus, justamente subiendo el elevador, no pudiera explicarlo en tan solo un minuto, porque es una organización compleja. Está presente en alrededor de 40 países. Juegan las universidades, las empresas transnacionales, gobiernos y sociedad, donde todos ganan, donde se forman los líderes universitarios, se generan ideas, negocios sustentables, donde lo único que buscamos cada uno de nosotros, de los que pertenecemos a esta comunidad, es el bienestar común antes de cualquier otro beneficio. Y bueno, y esto es una probadita de lo que el estar en el programa Enactus puedes tener, y es este espacio donde nos encontramos frente a Claudio Alcayaga, vicepresidente de Recursos Humanos de la empresa MAVE, Industria de Electrodomésticos, empresa fundada en México hace más de 70 años y ahora presente en más de 70 países. Un gran número nada más para recordarlo. Claudio Alcayaga cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Thunderbird y el TEC de Monterrey. Ha tenido una trayectoria de 18 años en este campo de recursos humanos. Empezó con sus prácticas en áreas de compensaciones, luego fue progresando como coordinador, gerente, director de diversas empresas como Nextel, Holcim, Mars, Petcare y bueno, todas a nivel nacional. Ahora vicepresidente de recursos humanos de la empresa MAVE a nivel mundial. La dinámica de esta charla será por medio de preguntas hacia el ponente de parte de Andrés y Marlon, aquí presentes, 2 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Serán algunas preguntas sobre la experiencia que ha tenido Claudio en estos temas, quizá de liderazgo organizacional, habilidades positivas que deben de tener los jóvenes en el entorno laboral y alguna que otra pregunta personal. Pero antes de que seas intensamente cuestionado, Claudio, ¿gustas decirnos algunas palabras? No, bueno, agradecerles el espacio y poder compartir, pues, ahora sí que algunas experiencias con todo el foro y agradecer a la UDG por la invitación y evidentemente a Enactus también. Gracias, pues Así que muchas arrancamos. gracias por la introducción también.
Muy bien, arrancamos con jóvenes, adelante. Bueno, Claudio, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo, como ya se mencionó. Es muy Gracias a ustedes. valioso, la verdad. De verdad es muy impresionante porque creo que el sueño de mucho emprendedor es hacer un MBA e irte fuera de México, conocer un pensamiento global, es algo muy guau. Y quisiera empezar preguntándote, ¿cómo describirías a Claudio Alcayaga? ¿Quién es? Ok. Bueno, déjame dividirlo en tres, ¿no? Primero decir que me considero una persona muy afortunada por las oportunidades que he tenido a lo largo de la vida. La primera te diría que por poder tener una familia de la que aprendo todos los días y es mi mayor inspiración para dar lo mejor de mí. Segundo, por tener una buena salud, sobre todo en tiempos en los que estamos viviendo, que es importante, pero claro que siempre es importante tener una buena salud. Y tercero, por tener el privilegio de hacer lo que más me gusta en una empresa orgullosamente mexicana como lo es Mave, que es un ejemplo a seguir y que a su vez me permite con mucha responsabilidad generar un impacto positivo en la sociedad a través de las más de 20,000 familias que forman parte de la gran familia Mave. Eso es un poco como te diría, más allá de la parte global que me decías, ¿no? Desde el punto de vista profesional, evidentemente la trayectoria que he tenido, reitero, ¿no? Creo que he tenido muy buenas oportunidades y al final del día las he buscado capitalizar, pero siempre aprendiendo y buscando mejorar, ¿no? En el día a día. Sí, qué padre. Increíble, Claudio, pues damos cuenta que es una persona normal como todas, porque cuando vemos a una persona así súper gerencial y así, pues nos imaginamos cosas de repente muy distintas y... Para nada, para nada. Pero bueno, tengo una pregunta ya un poquito entre personal y laboral, y Claro. es, ¿cuál ha sido tu mayor reto dentro de la empresa de Mave? Ok. Mira, los retos al final, llevo 9 años en Mave pues cada día hay un reto diferente, ¿no? Depende de qué es lo que ponga la compañía como una estrategia y objetivos que debemos de seguir. Pero particularmente me gustaría enfocarme en uno que creo que desde que inicié en Mave hasta el día de hoy sigue siendo un reto, no es que sea un reto superado, pero es que Mave siga siendo reconocido como un gran lugar de trabajo eh, y como una gran empresa como hoy lo es, no porque no lo haya sido, sino porque tenemos que renovarnos constantemente para tener una propuesta de valor empleadora que permita que sea atractiva la compañía para 4 generaciones que hoy día comparten el mismo techo, para que estas 4 generaciones puedan encontrar un desarrollo importante y algo con qué conectar con la empresa. Y más allá de eso, hablando de las siguientes generaciones, pues tenemos que articular nuestra estrategia de talento, ¿no? Probablemente lo que valoraba alguien hace 20 o 30 años, pues no es lo que hoy en día se valora, ¿no? Hoy estamos viendo esquemas de trabajo mucho más flexibles, jóvenes con mucho potencial que quieren moverse rápidamente y que quieren incluso experimentar diferentes industrias. Y la realidad es que dentro de Mave lo que estamos buscando comunicar es que lo pueden hacer. Puedes tener diferentes experiencias de desarrollo independientemente de que sea dentro de la misma empresa. Por otro lado, cuando hablo de mantener es porque en realidad la rotación que tenemos, sobre todo cuando vamos subiendo a partir de ciertos niveles gerenciales hacia arriba que pues ya llevan algunos años en la empresa, se convierte muy baja, ¿no? Y eso, más allá de lo que yo como cabeza de recursos humanos les pueda compartir, pues es un hecho de que pues la compañía al final es atractiva y sigue siendo atractiva para mucha gente y esta gente busca seguirse desarrollando y hacer una carrera e incluso jubilarse. Tenemos programas de reconocimiento a la trayectoria y he tenido la fortuna de poder entregar reconocimientos a gente que lleva trabajando, por ejemplo, en el área de servicio postventa 40 años, ¿no?
Y qué mejor ejemplo que alguien que le ha dedicado la vida a una compañía y que además lo haga con el compromiso y la pasión con la que entregan día a día y teniendo contacto con el consumidor final. Entonces, digo, para concluir un poco con la pregunta, lo que te podría decir es cómo poder mantener eso vivo y cómo poder articular una propuesta de valor empleadora para que toda esa atracción que se lleva ya desde hace más de 70 años, pues siga subsistiendo, entendiendo que hoy el mundo está cambiando y Mave también es pionera en innovación. Wow, wow, increíble, porque en mi punto de vista algo lo que importa mucho en una empresa es su personal, su recurso humano y mantenerlo, como tú dices, pues sí es un gran reto. Sí. Sí, Sí. definitivamente lo es, y más ahorita, ¿no? Porque sobre todo lo que vemos, y no es en México, es en empresas alrededor del mundo, pero este tema de, oye, voy a brincar de un lugar a otro porque quiero conocer diferentes industrias, y está bien, no pasa nada, ¿no? Pero también tenemos que buscar que la gente pueda tener esas oportunidades internamente, porque definitivamente el desarrollo interno pues siempre es mucho mejor para la compañía. Tienes aspectos culturales súper importantes que queremos conservar y digamos que nuestra filosofía es lo que hace que independientemente de dónde estemos alrededor del mundo, pues sea un solo Mave, ¿no? Pero eso Sí. sin la gente no es posible. Quien lo hace posible es la gente. Sí, y eso es algo muy claro que desde que empezó la revolución industrial, cómo se fueron revolucionando las industrias, con este cambio de que la revolución del software, cómo va a ir cambiando todo. Incluso estaba leyendo un artículo de Legade que el 50% de la transformación digital aumentó por eso del COVID. Y eso es un reto que muchas empresas se enfrentan, cómo nos adaptamos o morimos. Claro, Sí, totalmente. sí, por Y ejemplo, cómo nos adaptamos, pero cómo nos adaptamos rápidamente, ¿no? sí, Porque podemos adaptarnos, pero si nos toma unos años, de repente desaparecemos. sí, Hay empresas como Kodak que de pronto pues tenían una gran participación en el mercado y llegó la cámara digital y pues no volvieron a ser lo que eran antes, ¿no? Y así pues hay muchísimos ejemplos, Nokia en sí, términos de telefonía celular, sí, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es cómo poder tener procesos ágiles que permitan que se adapte la compañía independientemente del tamaño que tenga. Y eso, lo único que lo hace posible o lo que detona que sea posible es el talento que está dentro de la organización. claro. Y hablando de talento, Claudio, quisiera preguntarte, ¿qué habilidades que tiene Claudio fueron vitales para generar el impacto que me estás diciendo? Porque cuando eres recién egresado o sales a un mundo laboral, ¿cómo fue que te fuiste construyendo al punto que dijiste, mi habilidad de resiliencia, mi habilidad de pensamiento sistémico impactó? ¿Qué aportaste tú que dijiste, esos son mis puntos fuertes para lograr un impacto amable? Pues mira, yo te diría que el primero es la humildad de aprender, ¿no? Ujú. De que pues, uno no se las sabe todas. Al final del día, cuando llegas a una organización tan grande y con el potencial que tiene Mave, pues hay que entender de dónde viene, ¿no? Y aprender de la experiencia que ha tenido, porque el éxito que tiene Mave es gracias a lo que han construido todos los colaboradores que formamos parte de la compañía. La otra que te diría es que va ligada un poco a la primera, pero es también entender la cultura, porque la cultura pues define a una organización. Y la cultura, digo, lo podemos entender como muchos aspectos, pero al final es lo que vive la gente y la forma en la que se hacen las cosas. Y la cultura pues también evoluciona, entonces eso es importante. El otro punto que te podría decir es, pues tal vez la capacidad empática, ¿no? De poder entender pues a la gente y a los equipos que rodean, en qué momento están y cómo poder ayudar. Al final del día, recursos humanos, claro que es un área estratégica de negocio, pero pues también hay que saber qué es lo que piensa la gente, qué es lo que quiere la gente y qué es lo que es posible. Y el otro que te diría es, digo, por tratar de resumirlos en cuatro, es el poder tener una visión clara de a dónde queremos llegar, ¿no?
El poder tener una visión clara y decir, esto es lo que queremos lograr como organización, te permite que se pueda organizar y articular tanto los equipos como los procesos para que realmente lo podamos lograr. Pero si no tenemos esa fotografía de cuál es el éxito que estamos visualizando, es muy complicado poder llegar a él. Y si puedo agregar uno adicional, yo te diría que es rodearse de gente que sea más capaz que yo, ¿no? Es decir, tener un equipo de gente talentosa, de gente que sea experta en lo que hace y que también haya una buena mezcla entre experiencia, hablando de la cantidad de años que tienen en la organización, pero también de experiencia sobre las diferentes funciones que se pueden llevar, así como también en el caso de que sea necesario poder integrar gente que tenga otro tipo de experiencia y conozca otras prácticas y procesos. Pero toda esa mezcla, al tener un equipo fuerte, evidentemente hace mucho más fácil el poder llegar a un resultado o a un objetivo como el que podemos plantear en un inicio. Sí, básicamente dijiste las metodologías ágiles de Project Management y eso es algo muy padre, mejora continua, el hecho de que todo el equipo contribuya, el dejar el miedo al fracaso por un lado, saber que tu compañero es capaz también de hacer las cosas, eso es algo muy, muy padre. Capaz o más capaz ¿Sí? que yo, ¿no? Digo, al final, digo, yo lo digo con mi equipo, pues yo tengo el privilegio de poder dirigirlo, pero pues eso no quiere decir que yo me las sepa todas, ¿no? Sí, claro. Y sería muy arrogante de mi parte decir, no, pues lo que dije así se hace, y no, para nada. Aquí es cómo le hacemos para poder encontrar una solución cuando tenemos un problema o para poder llegar a una meta cuando la tenemos establecida, pero bien importante en una cultura de colaboración, ¿no? Si no hay colaboración es muy complicado que las cosas se den. Se generan silos, se generan cotos de poder, se genera desinformación, y una serie de aspectos que la verdad es que no suman nada, incluso competencia, ¿no? Competencia, la competencia está allá afuera, no adentro, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, Claudio, inclusive hablando de las habilidades, nos comenta las tuyas, pero realmente un empleado nuevo en la actualidad ya ha cambiado, creo que hasta en tiempos de COVID cambia la forma de contratar a una persona. Entonces, ¿tú cómo opinas que tiene que ser el empleado del futuro, los nuevos trabajadores, a tu ojo de buen RH? ¿Cómo tienen que ser los empleados del futuro? Mira, no lo sé. Te puedo dar algunas ideas de lo que creo que hoy está sucediendo, porque la realidad es que pues hay muchas cosas que seguimos aprendiendo todos los días, pero sí creo que vamos a necesitar tener gente que logre empatizar más con sus equipos, ¿no? Particularmente en el momento en el que estamos viviendo ahorita, un líder que no se pone en los zapatos de la otra persona es complicado, porque la otra persona al final del día puede estar viviendo una situación radicalmente diferente a la que está viviendo un líder en su casa o alguien más del equipo, ¿no? Y eso va desde el no salir de casa o el usar equipo de protección personal y generar conciencia en la familia o tener a alguien enfermo, y cómo poder apoyarlo. Entonces, definitivamente la empatía para mí es súper importante y creo que una de las barreras que hay también es que hoy en día, pues, más allá de lo que pueda durar esto, yo creo que nos va a dar muchos aprendizajes, pero ¿cómo lo hacemos para poder ser cercanos con la gente a pesar de la distancia? Y si bien tenemos herramientas tecnológicas, digo, ahorita estamos transmitiendo en Zoom y funciona perfectamente y nos podemos ver, es más, podemos ver a más gente probablemente de la que veíamos antes, pero el contacto y las interacciones informales también son importantes, no todo es chamba. Entonces, ¿cómo poder generar esos espacios para que al final del día no se pierda esa parte social, entendiendo que pues, tenemos que seguir con ciertas medidas y distanciamiento social y que va a ser el común denominador desde mi punto de vista en los próximos meses, si no es que un año, ¿no? Dependiendo de cómo se vaya dando esto, ¿no?
Otro punto que te diría es menos jerarquía y más colaboración, ¿no? No es tanto porque yo digo, sino es cómo lo construimos, ¿no? Eso es bien importante. Eso es un reto que yo creo que todos deberían de ponerse como meta, porque al final del día sí vas creciendo. Yo me acuerdo la primera vez que tuve gente a mi cargo y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué les voy a decir? ¿Y cómo le pongo objetivos? Y si digo algo y estoy mal. Y yo creo que a lo largo del tiempo, pues fui rompiendo con ciertos paradigmas que me llevaron a lo que les comentaba hace rato, ¿no? En donde la verdad absoluta no existe y puede salir y hay ideas que incluso son mucho más interesantes de equipos extendidos, ¿no? La otra es que exista una retroalimentación, que tenga una habilidad de dar retroalimentación y comunicación continua con los equipos. Y esto es bien importante porque incluso en la antigua normalidad, si lo queremos llamar de alguna forma, el tener una plática complicada, ya sea cuando hay que hablar de una evaluación de desempeño, pues mucha gente no le gusta hacerlo, ¿no? A la gente le gusta dar las buenas noticias y decir, oye, pues te vamos a subir el sueldo o te vamos a promover, pero en realidad de donde más se aprende es de los errores. Entonces, si no tenemos esa comunicación continua o esa retroalimentación con los diferentes equipos, y no tienen que ser reportes directos, pueden ser pares, ¿cómo voy a saber yo que no estoy haciendo bien algo si nadie me lo dice? Y tal vez agregaría uno más, que es el cómo poder transmitir cierta calma en momentos de incertidumbre, ¿no? Pensando un poco, hablando de liderazgo y el futuro y qué podríamos necesitar. ¿Por qué? Porque claro que estamos en una crisis, claro que no es una tarea fácil, claro que nos la estamos pasando mal muchos, pero también hay muchas cosas buenas, ¿no? Y también tenemos que ser capaces de poder transmitir las cosas buenas que están sucediendo y lo que se puede capitalizar, porque de toda crisis sale una buena oportunidad. Y finalmente, yo les diría que el tema de cultura, ¿no? Que pues siempre se busque tener un match entre los valores de la persona y los valores de la organización. Pero bueno, eso lo pongo en un marco de referencia porque al final los dos factores que creo que mueven todo esto, independientemente de que se tengan las competencias, pues tendrían que ser la adaptabilidad, que lo hablamos ahorita, ¿no? Y el otro, la agilidad para poderse adaptar al cambio, ya sea a través de metodología agile o a través de comportamientos que permitan hacerlo, etcétera. Basta, excelente. Y hablando acerca de los medios digitales, ¿cómo nos recomiendas tú tener una comunicación efectiva a través de Zoom, WhatsApp, todas estas plataformas? Porque pues a veces pasa de que inclusive cuando estamos en juntas de persona a persona, a veces no quedan muy claras las cosas. Yo te comparto, yo trabajo en una compañía transnacional, nosotros hacemos software para gente de AT&T, para gente de Verizon, para Amazon, para la empresa Apple, y muchas veces levantamos un montón de correos de un mismo tema porque no se da a entender el medio del asunto, pues, y a veces las juntas seguidas cansan. ¿Y tú cómo crees que se puede superar esta barrera que se genera? Mira, yo lo que te diría es, ya con la tecnología que tenemos, pues, ¿por qué no hablar directamente con la persona, ¿no? En vez de mandar muchos correos. Entiendo que tampoco queremos caer en el tema de juntitis, pero pues, si estamos ahorita platicando tú y yo, y tú me haces una pregunta y yo tengo una duda sobre la pregunta, pues es mucho más fácil que la pueda aclarar, ¿no? Que podría ser lo equivalente a que si estoy yo en una oficina y tengo una duda, pues en vez de mandarle un correo a alguien que está en la oficina de al lado, o 2 pisos abajo, o 2 pisos arriba, pues me acerque y le digo, oye, quiero platicar contigo y entender qué es lo que está pasando. Ese para mí sería uno. El otro, que es algo que yo hago con mi equipo y tal vez al principio lo forcé un poco, pero es cuando tenemos llamadas,
que todo mundo prenda la cámara. Digo, al final lo hacemos porque pues, es un horario de trabajo, etc., pero somos visibles y podemos saber qué es lo que está pasando. Y eso también nos ayuda a entender que si bien, por ejemplo, en una entrevista pues, ves a un candidato cuando llega, cuáles son sus expresiones, cómo se mueve, qué es lo que te dice, pues no vas a poder tener lo mismo, pero sí puedes tener cierta tecnología que te permite poder tener algo lo más cercano posible a eso. Y en términos de comunicación, que no sé si hacia allá va tu pregunta, pero yo lo que te diría es, vale la pena pues hablar con hechos también, ¿no? Es bien importante el poder enmarcar una conversación partiendo de hechos, porque si partimos de supuestos, probablemente, independientemente del medio que estemos utilizando, no vamos a llegar a una conclusión que sea satisfactoria para ambas partes o para las partes involucradas, porque cada quien tenía una idea diferente al momento en el que la puso sobre la mesa. No sé si con eso contesto tu pregunta o si te referías más a la dinámica que puedes tener con medios digitales y cómo esto está afectando, digamos. No, claro, sí va por ahí, por el tema organizacional, de cómo la empresa se adapta, cómo se evita esto, pues. La otra también es no hacer juntas por hacer juntas. Por ejemplo, cuando empezó todo esto, que nadie esperábamos que sucediera, y al estar en recursos humanos, yo sí le pedí a mi equipo que, como cambiaban las cosas muy rápido y de repente cerraban un país y decían, oye, pues ya se fue a cuarentena Argentina, ¿no? Ya se fue a cuarentena Ecuador, y pues lo que hicimos fue establecer un mecanismo de coordinación en donde todos los días a las 9 de la mañana u 8:30 teníamos una primera llamada para ver si algo había pasado en la noche y cómo lo íbamos a resolver durante el día. Y todos los días a las 6:30 de la tarde o a las 6 de la tarde teníamos una para poder ver cómo cerraba el día. Entonces, bueno, al principio era muy cansado y había diferentes niveles de ansiedad, pero pues en cierta forma, aunque no hemos superado la pandemia, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de vista, sí se han normalizado ciertas cosas, ¿no? Ya no está la misma ansiedad que probablemente pudimos haber tenido en un inicio. Entonces, ¿qué fuimos haciendo? Pues dijimos, ya no es necesario que tengamos juntas todos los días a las 9 y a las 6, porque pues también viene, como dicen en inglés, el burnout, ¿no? Sí. Y además, pues son juntas en donde generalmente pues no escuchas buenas noticias, ¿no? Desde qué vamos a hacer, porque ahora cerraba el país y qué hacemos con la gente, hasta hoy pues tenemos a alguien que parece sospechoso, etcétera, etcétera. Entonces, a este tema de tenemos que tener juntas todo el tiempo, pues yo te diría que no, yo te diría, al igual que en el día a día, cuando estábamos en una anterior normalidad, pues también tenía que haber una buena administración del tiempo y crear espacios cuando fuera necesario crear espacios, pero no hacer una junta para decidir algo que puede decidir dos personas tal vez en una llamada. Bien, muy bien. Buenísimo. Luego, creo que has comentado que la comunicación pues no es una barrera realmente en sus tiempos, sino que se expandió, pero actualmente en los tiempos de contingencia, los líderes para dirigir un equipo han enfrentado muchísimos retos. ¿Tú cuáles crees que sean los mayores retos que enfrentan los líderes? Yo te diría, pues es que es muy parecido a lo que, Sí. a lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Yo hablaba del futuro un poco, pero pues los retos son, el primero es entender qué es lo que está pasando en general y poder transmitírselo a tu equipo, porque al final te están viendo a ti como probablemente, más allá de todo lo que se ve en medios, como un proveedor de información lo más cercano a la realidad. Y eso se puede ver en dos aspectos. Oye, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en México? ¿No? Hablando de los que estamos sentados aquí. ¿Y qué está pasando dentro de la empresa? Porque dentro de la empresa también, si no tienes, digamos que los vehículos necesarios para poder transmitir una idea constantemente de cuál es el estatus, pues eso también puede generar cierta ansiedad, ¿no?
El otro que te diría, y que va en el mismo sentido, pues tiene que ver con el que ya no es yo digo las cosas y que yo las dije, son realidad, ¿no? Es como lo construimos entre todos. Claro que sí, con una visión y buscando que todos vayamos a la misma dirección, pero hacia allá va. Y el otro también es, yo creo que para no repetir lo que dije, es el poder ser vulnerable, ¿no? También se vale que como líder te la estés pasando mal. No todo tiene que ser maravilloso y no siempre tienes que dar una buena cara. Pues igual y también un día, viste un día complicado, estás en tu casa y hay ruido y están los niños o no tienes el suficiente espacio y bueno, pues también se vale, ¿no? Sí. Pero yo diría que esos son los retos. Tal vez agregaría uno que es el cómo generar conciencia de la responsabilidad que tenemos todos para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás, ¿no? En estos tiempos, a mí me ha tocado escuchar de todo, ¿no? Desde teorías de conspiración hasta los que creían que esto no existía, ¿no? Ya después cuando empieza a llegar y empiezan a tener a alguien en su familia, pues es cómo generamos conciencia de eso, ¿no? Cómo facilitamos también las herramientas para que la gente pueda tener las condiciones que requiere independientemente de que esté trabajando de manera remota o si está trabajando, por ejemplo, en una planta de manufactura, pues que se sigan las medidas y todos los protocolos de distanciamiento social, todos los equipos de protección personal. Pero esa conciencia muchas veces también tiene que venir del líder y yo creo que ese es un reto, ¿no? Es un reto porque pues es algo totalmente nuevo a lo que no nos habíamos enfrentado antes y por eso el tema de agilidad y adaptabilidad juegan mucho, ¿no? Porque en la medida que lo podamos agarrar rápido, tenemos la oportunidad de poder transmitirlo y reaccionar mejor. Sí, sí. Excelente, Claudio. Yo quisiera hacerte una pregunta. Claro. Relacionado al tema, ¿cuál ha sido tu mayor reto profesional como una anécdota? La que tú dijiste me costó más y fue la que más me dejó una enseñanza. A ver, déjame pensarle. No tengo así como una tan clara, pero... Sí, porque vos sabés. Probablemente... Perdón, dime. No, dale, era mientras pensabas. No, era mientras pensabas, dale. Yo te diría que la primera posición que tuve dentro de Mave, que fue como gerente de gestión del cambio para un proyecto de transformación que se llama Mave Way, yo creo que ese fue mi mayor reto, ¿no? El cómo poder hacer algo que no necesariamente era mi expertise, en una organización totalmente nueva, con una cultura diferente, viniendo de una empresa americana como era OS Mars, y poder llegar a Mave, cuando me acuerdo cuando me dieron la oportunidad y me invitaron a trabajar, me dijeron, oye, pues el puesto se llama gestión del cambio. Yo decía, híjole, pues suena bien, ¿no? Pero pues yo no sé, así como, ¿qué voy a hacer bien? Entonces, pues me puse a leer un poquitín y después llegué y me dieron la inducción al proyecto y yo veía plantas enormes y veía una cantidad de gente impresionante involucrada. Y decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer para poder tener una estrategia de gestión del cambio? Y la realidad es que me ayudó mucho el tener un equipo que estuviera involucrado y también, digamos que la inducción, pero otra vez también el poder tener el hambre de aprender algo nuevo para poder llevarlo a un resultado final que era la implementación de un nuevo modelo de negocio, ¿no? Y eso cómo se fue acompañando durante 2 años y medio, que fue el tiempo que estuve en esa posición, creo que fue de los retos más interesantes que he tenido que les puedo compartir. Wow, qué padre, ¿no? Cómo la resiliencia te inspira, ¿no? A dar lo mejor de ti. Ah, no, bueno, padrísimo. Padrísimo. Y cuando te sale, ¿sí? Todavía mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no quiere decir que no me haya equivocado a lo largo del tiempo, ¿no? Pues de repente pones una idea y pues no sale.
Y tal vez ese fue el mayor aprendizaje, mira, ya ahorita que lo estoy platicando, pues no todo tenía que ser perfecto, ¿no? Yo era una persona mucho más estructurada y decía, no, es que el proceso tiene que ser así. Y de repente cuando entras a algo que tiene que ver con change management, donde pues no es blanco y negro, pues también hay que tener una capacidad de decir, bueno, pues igual y no le voy a pegar a la primera y nos equivocamos, pero ¿cómo lo hacemos para corregirlo? Y además equivocarnos rápido y corregirlo rápido, ¿no? No equivocarnos varias veces y nunca corregirlo. Claramente es como lo que queremos aplicar en todos los, lo que se tiene que aplicar en todas las empresas y emprendimientos es probar y luego pues ver si funciona o no. Bueno, ahorita tengo una pregunta más relacionada con la empresa Mave, ya que todos los proyectos en Actus tratamos de visualizar la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, y esta pregunta es, ¿cómo Mave se ha encargado de esta responsabilidad social y ambiental? Ok, mira, yo te diría que tenemos una visión muy clara sobre un futuro sustentable, y prácticamente se divide en tres puntos, ¿no? En economía, en sociedad, y en ambiente. En economía hablamos pues de cifras relevantes que hablan de, no sé, desde cadena de valor, evolución del negocio, la competitividad, la atención a grupos de interés, eh, etcétera, etcétera, ¿no? En la parte ambiental, pues viene desde atención al cambio climático, ¿no? El reporte de emisiones de GEI en plantas y productos, gestión de productos al final de su vida útil, ¿no? Dependiendo también del país en donde estamos. Les puedo hablar también de temas como gestión de energía, ¿no? Que es cómo mejorar el desempeño energético en nuestras plantas y en nuestros productos. Seguramente han oído de productos como Aquasaver Green, ¿no? Entonces también es algo que no nada más lo llevamos desde el proceso de manufactura, sino al final del día en el producto terminado, ¿no? Análisis de ciclo de vida, ¿no? Como es evaluar el impacto ambiental que tienen los productos, considerando materiales, transporte, producción, uso, disposición, ecoetiquetado, digo, por darles algunos ejemplos, cumplimiento legal y divulgación de la práctica de sustentabilidad. Y a eso le sumaría la parte de sociedad pues, qué es lo que hacemos y cuáles son los vínculos que tenemos con la comunidad, ¿no? Ahí pues hablamos del impacto que tenemos con la gente y las comunidades donde tienen presencia, sobre todo en nuestras plantas, ¿no? Que tenemos plantas con más de 5,000 colaboradores, plantas exportadoras, la planta de San Luis de Estufas es la planta de estufas más grande del mundo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos ese vínculo con la comunidad y cómo contribuimos a la comunidad? Hablando también de seguridad social y laboral, y tal vez también mencionaría la calidad de vida en el trabajo, ¿no? Enfocado mucho a bienestar, que ahorita en el momento en el que estamos viviendo, pues toma un peso mucho más relevante, ¿no? El bienestar de la gente, hablando de manera integral. Pero eso es el modelo que tenemos. Y algo que a mí en lo particular me gusta mucho, y hablando particularmente del tema de responsabilidad social, es un fondo que creamos a partir del sismo que tuvimos creo que fue en el 2017, ¿no? En donde desafortunadamente algunos colaboradores pues tuvieron daños o incluso hasta perdieron su vivienda. Y este fondo, lo que hicimos fue pues crearlo y a través de los colaboradores dar donativos para poder reconstruir esas viviendas, y en donde Mave como empresa igualaba el monto que se donaba. Y digo, y esto empezó pues por algo que no dependía de nosotros y tal vez por una circunstancia natural desafortunada,
pero tomó un giro interesante y esto va muy patrocinado por mi jefe, que es el CEO de la compañía, y evidentemente por el presidente del consejo, que ahora es cómo destinamos este fondo a la educación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue darle el giro al fondo y ahora este fondo está totalmente destinado a otorgar becas completas para hijos de colaboradores que quieran estudiar una carrera, y esto pues puede ser una carrera a lo largo del mundo MAVE, es decir, en cualquier parte de MAVE, y en cualquier parte por ejemplo, en México, de la República o en cualquier universidad, evidentemente sí cumpliendo pues ciertos criterios, porque pues queremos también estudiantes que se hayan esforzado, pero, pero al final esto pues da un sentido de pertenencia padrísimo, ¿no? Porque hoy pues hemos becado a más de 90 hijos de colaboradores y tenemos alrededor de 12.500 donando, de una población total de 20.000 colaboradores a lo largo del mundo. Incluso tuvimos el evento hace un par de semanas y entregamos becas también en Argentina, hemos entregado en Ecuador, en Colombia. Y esto se los platico porque probablemente es mi favorito, pero es una de las formas en las que también, no solo MAVE como organización, pero sino quienes la integramos, ¿no? Que somos la gran familia que forma parte de la compañía, pues contribuye a la sociedad, porque pues es darle una llave a tal vez a alguien que no pudiera haber tenido esa oportunidad de hacer una carrera, e impactar a familias alrededor del mundo. Wow, es muy interesante todo esto, cómo han impactado, y a mí me gusta mucho porque yo siento que las personas que realmente cambian al país, cambian al mundo, son las empresas, son los que se encargan de que todo aquello que generan sea bien distribuido en algún momento. Entonces, me encanta toda esa parte. No, pues la verdad es que es padrísimo, y es más, yo creo que vale la pena poderlo compartir con otras empresas, ¿no? Porque si visualizamos que esto se pudiera volver exponencial, pues estamos ayudando, particularmente en México, al país, pero también en donde tenemos presencia, pues al resto de los países en donde estamos a través de la educación, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, al igual ahorita aprovechando, si alguien tiene alguna pregunta en el público, la puede realizar en este momento, sin inconveniente alguno, ya Sí. aquí la preguntamos, ¿eh? ¿Puedo aprovechar yo para hacer una pregunta? Claro, por favor. Bueno, tenía dudas si me estaban escuchando, pero ya vi que sí. Sí, no, sí te estamos escuchando. Aprovechando que estás aquí, tenemos aquí al vicepresidente de Recursos Humanos. Dinos algunos, no sé, secretos o tips. Imagínate el escenario donde tienes estudiantes, algunos profesores como observadores. ¿Qué les dirías a los estudiantes como tipo secreto que tengas de lo que buscas en los nuevos jóvenes o en los nuevos talentos que se incorporan a MAVE? Llamemos un administrador, un ingeniero, que lejos de que tengan conocimiento técnico de su propia labor, ¿qué más es lo que buscan como habilidades? Mira, yo te diría, si es alguien recién egresado, para mí tiene que ver mucho con la aspiración que tenga esta persona de querer crecer y aprender. Eh, claro que las carreras ayudan, ¿no? Y claro que las universidades, y yo soy un fiel creyente de que a través de la educación podemos cambiar el mundo, pero también es importante que después exista esta aspiración de poder seguir creciendo, entender si los valores de la compañía pues hacen clic con los valores que tenga esta persona y poder transmitirlo, ¿no?
Entonces, en las entrevistas es tal vez que va un poco de, oye, ¿qué tips te podría ayudar? ¿No? Que tampoco es algo que no se pueda saber, pero pues, uno tiene que ver desde cosas que pudieran parecer sencillas, pero a veces hablan de un candidato, que es pues llegar a tiempo a la entrevista. De repente hay gente que pues, ve que el tiempo es flexible y ahorita con todo esto que está pasando, los tiempos se están convirtiendo cada vez mucho más estrictos en una cultura donde el tiempo, como la mexicana, pues no era lo mejor. Tú le dices a alguien, oye, pues nos vemos a las 8 en mi casa, y si llegan a cenar a las 8, pues no hay nada listo porque pues, normalmente llegan como a las 9. Pero ahorita le dices a alguien, oye, pues nos vemos en Zoom a las 6 y si no llegas, pues tienes a todo el mundo esperándote, ¿no? Igual cuando vas a una entrevista, pues es lo mismo, habla también de la seriedad que le puedes dar al proceso por el que estás pasando, el haber entendido un poco de qué se trata la empresa, porque nunca vas a tener todas, pero pues eso también muestra interés de que un candidato, una candidata quiere realmente ocupar esa posición. Y la otra es pues perder el miedo, ¿no? No pasa nada, es una experiencia y siempre salen cosas buenas de una entrevista, más allá de que se queden o no se queden en la posición, pues siempre se quedan con una experiencia interesante, pueden conocer a alguien y hacerle las preguntas, que esa sería otra, ¿no? Yo al final siempre pregunto, oye, ¿qué preguntas tienes para mí? No es, ¿tienes alguna pregunta para mí? Porque si tienes alguna pregunta para mí, pues es no. Pero cuando digo, ¿qué preguntas tienes para mí? Pues es como forzar un poquitín para ver qué me preguntan. Y muchas veces en una entrevista, más allá de lo que yo pueda preguntar, lo que me pueden preguntar a mí me puede dar más elementos para poder identificar si la persona es apta o no para la posición, ¿no? Digo, y les hablo como en general, el marco de referencia, evidentemente, pues el currículum, qué empeño se le pone. A mí me interesa mucho y lo hago seguido como una práctica de mi antecesor, entrevistar a toda la gente que entra a recursos humanos y particularmente en niveles de punto de entrada. Porque con lo que les mencionaba al inicio, en donde privilegiamos el desarrollo y la promoción del talento interno, pues evidentemente queremos gente que forme parte de la organización, que quiera seguir creciendo, pero que también tenga el potencial para poder hacerlo, ¿no? Y cuando entrevisto, pues incluso becarios, pues me llama mucho la atención la creatividad que ponen dentro de los currículums, ¿no? Digo, de tener un currículum tradicional en donde pues podía venir, oye, estos son los principales logros, pues ya veo cosas mucho más dinámicas, ¿no? Que también habla de qué tanto está buscando esa persona vender su imagen y su experiencia, por poca o mucha que sea, ¿no? Y la otra, en las preguntas, pues, ¿qué es lo que les interesa? Que eso a mí también me ayuda a poder seguir robusteciendo nuestra propuesta de valor empleadora como organización, porque pues cada quien valora algo diferente, ¿no? Y las nuevas generaciones, desde mi punto de vista, digo, no me siento tan viejo, ¿no? Tengo 41 años, pero pues sí, ya tengo un poco más de años de los que probablemente tienen ustedes. Entonces, entender qué es lo que les llama la atención, el tema de sustentabilidad, el cómo podemos comunicarlo mejor como organización, el cómo podemos conectar lo que tenemos para que se puedan vivir esas experiencias de desarrollo, si alguien quiere conocer diferentes industrias, etcétera, etcétera. Para mí es muy importante y eso al final te lo dice en una entrevista un candidato. Entonces, yo te diría que esos son algunos de los tips, no son todos, ¿no? En una entrevista también, pues lo que tienes es una plática corta y un cortometraje, digamos, de la experiencia de la persona, que sí, según la trayectoria que tenga y si ha tenido éxitos probados, pues te da una mejor probabilidad de seleccionar a la persona indicada, pero pues no hay una estructura que te diga, ya con esto supimos, ¿no? Le aplicamos la prueba, hay algunas pruebas, ¿no? Pero aplicamos la prueba, ya con eso sabemos que esta persona va a ser exitosa. ¿Qué tal, chicos? Sí fueron buenos tips, ¿verdad?
Sí, Yo anotaron. espero. Sí. No. Tengo otra pregunta, si Claro. ustedes me cortan si ya no tengo tiempo, pero, y es algo diferente relacionado con responsabilidad social. No sé si precisamente tú manejas esa área, pero ¿cómo involucran o si tienen programas de involucramiento donde los colaboradores, los trabajadores, sí, son parte de algún programa en especial de responsabilidad social de la empresa Mave? Sí, Y- claro, lo hacemos, lo mencionaba un poco hace rato y tal vez no entré a detalle, pero lo hacemos cuando hablamos digamos, contribuir con la sociedad. En las diferentes operaciones en donde tenemos presencia, pues hacemos una serie de acciones que realmente estén enfocadas a poder mejorar las condiciones de las comunidades. Y ahí, pues no es un tema aislado y no es una donación, es cómo se involucra nuestra propia gente, porque además, pues es algo que logra conectar con ese sentido de querer hacer algo que va más allá de mi chamba del día a día. Y dependiendo del país o dependiendo de la región, pues se puede interpretar o manejar de formas diferentes, ¿no? Desde poder ir a pintar una casa, por poner un ejemplo, hasta pues generar, el tener una mejor naturaleza o ayudar a una escuela, ¿no? Hay una serie de cosas que se logran capitalizar a través de nuestra gente, ¿no? Y eso, pues, claro que es algo que nos llena de orgullo a todos, porque al final, pues está alineado con lo que somos como compañía y los valores que tenemos. Excelente. Ya no tengo oportunidad para una última, creo que no, Claro, ¿verdad? las que quieras, por favor. Pues, híjole, no sé si me vayas a querer contestar esta. A ver, a ver. Siendo de intensidad, no te creas. Mm, este, no sé si has escuchado el concepto de innovación social que va más allá, y si no, te lo cuento rápido, va más allá de responsabilidad social, así como tú lo planteas, los trabajadores colaboran en ciertas actividades como respuesta de algún apoyo a la sociedad. La innovación social corporativa, de repente, ya hay ejemplos donde las organizaciones empiezan a cambiar una parte de su modelo de negocios, ya sea quizá en la proveeduría, pensando en cómo tomar en cuenta comunidades vulnerables, productivas, quizá mejorando productos más económicos, más sustentables para que tenga un impacto más social y ambiental. Eh, Todo en torno a querer impactar y modificar un poco la situación vulnerable que se encuentran en ciertos sectores. Sí, mira, hacemos muchas cosas. Algunas de ellas las mencioné anteriormente, pero para no repetirlas, por ejemplo, algo que hacemos, y evidentemente ahorita se ha frenado un poco por el tema de la pandemia, ¿no? Pero en las plantas principales, San Luis, exportadoras, ¿no? Sobre todo las más grandes. Por ejemplo, te doy uno de los tantos ejemplos, porque el de producto ya les platiqué, ¿no? Hablar de cómo cuidar la cadena de valor, ya les hablé un poco acerca de eso también y cómo cuidamos cada uno de los momentos, hablando de emisiones y dejándolo en el producto final, en donde pues tiene ciertos atributos que también son amigables con el medio ambiente, hasta el poder recoger el producto y cómo se desecha, ¿no? O sea, es la cadena completa. Pero hablando específicamente de uno que a mí me llena de orgullo y creo que ha sido muy exitoso, es en las plantas exportadoras lo que hicimos, dado la poca oferta de talento que había, por lo menos hasta febrero, y es porque pues, muchos corredores de diferentes empresas empezaron a instalarse ahí, pues se peleaban a la gente y se robaban a la gente, ¿no? Entonces, si bien pues conectamos y buscamos hacer incluso estudios antropológicos para poder entender qué es lo que valoran las diferentes comunidades,
hicimos un proyecto de migración, lo llamamos, que es como traer a la gente del sureste del país, en donde evidentemente hay mayores condiciones de pobreza, para que pudieran trabajar en nuestras diferentes plantas, tanto en San Luis como en Saltillo, y lo empezamos a hacer también en Celaya, y darles, por ejemplo, una casa, ¿no? El pagarles la renta y todo lo que necesitaran, y en su caso también ofrecerles el poderse traer a las familias, ¿no? Y el tema del sureste, pues es un tema en el que sí hemos estado enfocados también, ¿no? Si bien no tenemos una planta ahí, pero cómo apoyamos a una comunidad vulnerable, más allá de que cuidemos ciertos temas ambientales. Y la otra que tenía que ver con programas de inclusión, hablando de gente de cierta edad, que desafortunadamente en muchas empresas pues se decide ya no contratar a alguien de 55 años, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé, pero oye, no, es que queremos chavos. Y hay gente de 55 años que es muy comprometida con su trabajo, que tiene una amplia experiencia y que pues, probablemente le cuesta más trabajo el poder encontrar una fuente de empleo, ¿no? Y eso también lo empezamos a hacer y empezamos a incorporar pues una cantidad muy relevante de gente. Yo diría que entre esos dos, más o menos, pudimos incorporar a la familia Mave alrededor de 1,000 personas. Pero bueno, eso es uno de tantos ejemplos que tenemos de lo que hacemos. Sí creo que una oportunidad, y qué bueno que está este foro que tenemos, es cómo lo hacemos más público, ¿no? Pero también, digo, no lo hacemos porque queremos que la gente lo sepa, lo hacemos porque sabemos que es lo correcto. Entonces, pues eso también deja que no necesariamente estemos publicando todo el tiempo todas las series de acciones que tenemos dentro de la compañía, pero me encanta el tener la oportunidad de podérselas compartir en este foro y con toda la gente que está conectada. Muchas gracias. Mira, ya se terminó el tiempo. Justo Voy a tiempo. ver si los chicos quieren mencionar algo antes de cerrar el evento. Muchachos. Pues antes Por que mi nada, te parte, agradecemos por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, y ojalá y me vuelvan a invitar cuando quieran, con mucho gusto, podemos platicar con mayor detalle, ¿no? Sí. Bueno, yo sí estoy muy entusiasmada, seguro los chicos que nos están escuchando. Uno de los tres principales puntos que yo me quiero conservar por mucho tiempo y poderlo difundir es que realmente Mave es una empresa de mucho corazón que se preocupa y que es una gran familia, tiene una gran familia y todavía se preocupa por esas comunidades vulnerables. Eso me encantó. Y también como persona, como Claudio Alcayá, como persona, también tiene valores que finalmente ha coordinado, coincidido con como en la misma empresa, que es esta humildad por aprender, por colaborar, por aceptar a nuevos talentos, y bien sabe Claudio que esa es una ventaja y por algo está en ese lugar. Y también interesante cómo la empresa se adaptó con la contingencia que todos también sufrimos en nuestras propias organizaciones, y lo importante, como tú lo mencionabas, ya lo difícil ya pasó, que fue la adaptabilidad, y ahora pues a buscar el mejoramiento continuo. Como decía, yo estoy entusiasmada, seguro los muchachos. La buena noticia es que esta grabación no queda aquí, se va a poder difundir, replicar para tener mayor impacto en estudiantes y profesores universitarios que, lo sabemos, somos algo responsables por la formación de los futuros profesionistas. Llegamos al cierre del evento. Reitero mi agradecimiento al vicepresidente de Recursos Humanos de la empresa Mave. No, gracias a ustedes, y perdón que te interrumpa, Viviana. ¿Puedo decir un par de cosas nada más al final que estuve anotando aquí, que quiero compartir, más como algo que me gustaría dejarles? Dependiendo en la etapa en donde estén, disfruten la etapa que están viviendo, ¿no?
no piensen únicamente en el futuro, sin dejar a un lado las aspiraciones, evidentemente, pero hay que disfrutar cada etapa de la vida, porque a veces, oye, quiero más y voy a crecer. El otro les diría, mantener vivos los sueños, y entender que todos nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando, pero eso no representa que no podamos alcanzar lo que nos proponemos. Al contrario, eso representa que cuando lo hagamos, habremos aprendido mucho más a lo largo del camino. Y el último que les diría es, nunca pongan en riesgo sus valores. Eso para mí, se van a enfrentar a muchas situaciones a lo largo de su vida profesional, ya sea que formen su empresa o trabajen en una. Creo que es lo más importante, porque eso es lo que los deja dormir tranquilos, y estar orgullosos de lo que han construido también. Me robé un poco más de tiempo, pero bueno. Gracias por esos, No pasa nada. gracias por esos consejos. Reiterarte el agradecimiento. Sé que tienes tu tiempo muy limitado y vaya que nos diste muy buena información. Gracias a los chicos por su excelente participación aquí, Andrés Lindoro y Marlon Nuño de la Universidad de Guadalajara. Gracias a Alejandro Campos Sánchez por la coordinación de este evento. Es de CUSEA. Espero que te haya gustado, Alejandro. Gracias a Susi Cuellar de Cuxur, que estuvo ahí atenta por si perdía la conectividad, ella iba a suplirme. En Actus México, gracias por brindarnos esta oportunidad de tener este acercamiento con la industria, y desde luego, gracias a la Universidad de Guadalajara por hacer posible esta transmisión y contar siempre con su apoyo, su acompañamiento en el fomento del emprendimiento social. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a todos. Yeah. Hasta luego.